comparecencias que usted tiene 10 minutos ahora, se ajusta aproximadamente lo más posible al tiempo. Luego los grupos parlamentarios tienen un máximo de 10 minutos para, de alguna manera, opinar sobre la intervención o a pedirle aclaraciones, y cierra usted después con las respuestas a lo que le hayan planteado. Pues yo, sin más, tiene usted la palabra, aproximadamente, como le digo, por un tiempo de 10 minutos. Bueno, pues muy bien, pues en primer lugar, gracias a todos, gracias por la invitación, al presidente y a todos los que me han invitado. Algunos de ustedes ya los conozco, así que encantado de verles a ver. No es la primera vez que vengo a esta comisión, hace ya unos cuantos años también vine y salí encantado de ella. Lo que no sé es si lo que les voy a contar les interesa mucho o poco, espero que lo sé mucho. Ustedes sean los artífices del cambio necesario, que creo que es imprescindible además en el tema energético en Canarias, ¿no? Lo que os voy a comentar son una serie de números. Esto me imagino que lo tengan ustedes después disponible, ¿verdad? Yo no sé si los 10 minutos son suficientes, yo lo voy a tratar de ajustar, pero si me permiten, pues sí. Les rogaría que quizás que los 10 minutos finales si tengo que ampliarlo un poco los iniciales, ¿no? Pero en fin, vamos a ver lo que... yo lo que les traigo es un poco el planeamiento de cómo está Canarias desde el punto de vista energético y cómo puede estarlo, que para mí es lo más importante, y qué hay que hacer para evitar lo que seguramente sería terrible que llegara, ¿no? Ahí tienen ustedes, nosotros en Canarias cada año importamos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Eso es lo que importamos cada año, 7 millones de toneladas, ¿vale? Bueno, 7 un poco más. De esa cantidad, a consumo exterior, derivamos 3.300.000, es decir, el 47%. Y para consumo interior, lo que se queda en las islas, 3.700.000 toneladas. Esos son los grandes números que quisiera iniciar como referencia. Lo que significa el consumo exterior es el suministro de barcos, que fundamentalmente es bunkering, y los aviones. Fíjense ustedes ahí que el porcentaje que se dedica a la aviación es muy pequeño frente al otro, el 28%. ¿Qué quiere decir eso? Que los vuelos internacionales ya hace mucho tiempo que no cargan combustible en Canarias. La distancia Canarias-Europea permite que el avión vaya y vuelva sin necesidad de repostar, ¿no? El consumo interior, que esta diapositiva no es la que normalmente sale en el anuario energético de Canarias, incluye, en este caso, como ven ustedes, 5 factores. El primero, que está a la izquierda, del 8%, es el consumo en navegación interior, es decir, lo que consumen nuestros ferries, nuestros barcos, que consumen y cargan aquí. El segundo es lo que consumen los aviones que nos transportan interiormente. El tercero es lo que se consume para... Yo, la verdad es que no lo veo muy bien de aquí, pero... bueno, lo tengo aquí delante. Sí. El transporte terrestre, que es el 29%, la energía eléctrica, que es el 48%. Para producir energía eléctrica nos gastamos 1,8 millones de toneladas de petróleo cada año. 1,8. Y finalmente, para cada uso industrial es una cantidad pequeña, ¿no? Por tanto, estas son las cantidades que pagamos los canarios realmente, porque el bunkering compramos y vendemos, ¿vale? Así que eso es lo que nos cuesta. Vamos a ver ahora un aspecto también que quería, un flash, es cómo estamos de reserva. O sea, ante una contingencia cualquiera, ¿cómo estamos de reserva? Bueno, pues tenemos la reserva estrictamente obligatoria de 120 días. 120 días. El tiempo yo sé que se alarga, pero me gustaría hacer un comentario, ¿no? Si puedo. Recuerden ustedes que un temporal que hubo en Lanzarote hace unos cuantos años, la temporal aquel famoso, que rompió parte del espaldón del muelle, ¿no? Justo se tarda en reparar la tubería 2 días más y Lanzarote se queda sin combustible, ¿vale? Eso fue lo que pasó. Por eso me preocupa mucho, por ejemplo, que nuestras centrales, por ejemplo Gran Canaria y las de aquí, estén justo a nivel del mar, al lado del mar, con una escollera pequeñita para coger el agua y refrigerar los motores con eso. Estamos hablando de unas condiciones que ante cualquier contingencia, un huracán o algo que sea, nos puede dejar sin electricidad, y dejarnos sin electricidad es lo mismo que matarnos, ¿no? La potencia eléctrica que tenemos instalada, esto es un dato más técnico, pero en fin, se los comento también. Nosotros tenemos en todo el archipiélago 3.000 megavatios instalados, 3.000 megavatios, números redondos, ¿no? De los cuales la potencia térmica, grupos, son 2.600 y las renovables son escasamente 367 megavatios, es decir, un 12%. Un 12%.
Esa potencia renovable se distribuye en un 43% de eólica, 156 megavatios, un 49% fotovoltaica, 180 megavatios, aunque es verdad que estamos en este momento instalándose potencia eólica para llegar a los 450 megavatios. Una cosa es la potencia y otra cosa es lo que genera de energía esa potencia. Así que en la siguiente diapositiva tienen ustedes la producción. La producción es en conjunto 9 millones de megavatios hora, de los cuales el 92% es térmica y el 8% es renovable. Esa producción de electricidad, esos 9 millones de megavatios hora, una parte se nos van por el camino, un 8,2% es pérdidas en generación y un 6,7% es pérdidas en transporte. De manera que la energía que llega al final, a los hogares y a todos sitios, son 8 millones de megavatios hora. Y fíjense ustedes cómo se reparte. El consumo doméstico significa el 37%. Y el consumo del sector servicios, turismo, 54%. Por tanto, es ahí donde tenemos que hacer énfasis en el ahorro energético, por ejemplo, ¿no? También tienen ahí el sector industrial, que significa una cantidad pequeñísima, el 6%. El sector primario, menos todavía, el 2%, y el resto, ¿no? Así que el sector doméstico y el sector turístico son los dos grandes consumidores de electricidad en Canarias. Esta es una visión global, que desde aquí se ve muy mal, pero que ustedes la podrán ver en su momento, ya cuando lo tengan, ¿no? Es como se distribuyen los 7 millones de toneladas en los diferentes sitios, ¿no? Y cómo entra una pequeña parte de renovables en el sistema. Yo quería hablar específicamente de cuánto nos cuesta esto, porque creo que si no, estamos un poco... ¿Cuánto cuesta el petróleo importado? Estamos hablando de un precio del barril del año 2016 de $43 el barril, es decir, 39,38 euros, ¿vale? El precio medio del año 16. Nosotros consumimos, como dije antes, 7 millones de toneladas, es decir, 50 millones de barriles de petróleo ese año. 50 millones. Eso nos costó, el coste del barril, no lo que nos costó a nosotros, el coste del barril fueron 1.975 millones de euros. Pero lo que pagamos nosotros, porque ya no compramos, ya no refinamos, por tanto compramos refinado. Nosotros pagamos ese año 2.331 millones. Un 18% más de lo que cuesta sin refinar. La generación de electricidad sola, que consumió 1.835 millones de toneladas, o sea, 13 millones de barriles, a ese coste medio supuso 518 millones en términos de crudo y 608 millones en términos de refinado. Eso es lo que pagamos. En el transporte automóvil, que gastamos 1.000 millones de toneladas, aproximadamente 7 millones de barriles, casi 8, ese coste de crudo fueron 307 millones, pero lo que pagamos fueron 363 millones de euros. Y el transporte marítimo interior, lo que son los aviones y los barcos que mueven entre las islas, la cantidad fueron 543.000 toneladas, eso supuso un coste de 15 millones de euros, bueno, hay un error ahí, y pagamos 108 millones de euros. Eso es lo que nos costó. Pero bueno, eso fue el año 2016. Pero es que no estamos en el 2016, estamos en el 2018. En 2018 el barril está a $80, está oscilando alrededor de los $80 barril, oscilando. Es decir, el doble. Por tanto, el petróleo importado, los 7 millones, nos va a costar este año 4.700 millones de euros, la electricidad nos va a costar 1.217 millones de euros, la transporte automóvil 726 millones de euros, y el transporte marítimo y aéreo 360 millones de euros. Es decir, nosotros vamos a pagar por el transporte interior y la electricidad nada más y nada menos que 2.300 millones de euros. Comparen ustedes eso con el presupuesto del Gobierno de Canarias, por ejemplo. Para que tengan una idea de qué estamos hablando. Pero es que lo que está ocurriendo históricamente es lo que ustedes tienen ahí. Estamos en este momento, esta gráfica ya no contempla todavía los $80 barril. Pero esto es la realidad. Si usted traza una línea, no la quise trazar, claramente hay una tendencia natural, como es lógico, a la subida, pero a mí lo que me preocupa no es la subida tendencial, me preocupan los picos que ocurrieron en los años. Picos que pueden ocurrir en cualquier momento,
Mañana hay un conflicto en Oriente Medio y el petróleo se pone en $150. ¿Y qué hacemos ese día nosotros? ¿Qué hacemos ese año nosotros? Porque ahí vino la gran crisis y muchas cosas más. Yo en su momento decía que para qué queremos más autopistas cuando el petróleo suba. Cuando el petróleo suba la gente no puede ir en su coche, ¿verdad?, al sur todos los días. En fin, bueno. Esto ahora es un poco una parte. Nosotros, yo tuve una empresa que desgraciadamente tuve que cerrarla, pero en fin, y también en la universidad hicimos muchos trabajos. Nosotros hemos hecho los estudios de optimización de los sistemas energéticos insulares de Lanzarote, de Gran Canaria, de La Palma y de Fuerteventura. Y los datos que les traigo aquí es el de Gran Canaria, porque además se parece mucho a Tenerife porque son los consumos mayores, ¿no? En el caso de Gran Canaria, en este caso en el año 2014 creo que era, había un consumo de transporte interior, pero aquí no contemplamos los aviones y los barcos interiores, sino solamente transporte de automoción y electricidad. 1.200.000 toneladas de petróleo, una emisión de gases de 4,2 millones de toneladas al año, y ahí teníamos una flota de unos 400.000 vehículos, que consumían 379.000 toneladas de petróleo, en términos de gasoil y gasolina. Cuando nosotros hicimos los estudios de optimización, el estudio consistió en primero ver cuánta energía eólica podíamos meter en el sistema, cuánta cabe. Segundo, cuánta cabe si al mismo tiempo derivamos una parte a desalar agua o bombearla. Cuánta cabe si ponemos Soria Chira. ¿Cuánta cabe si ponemos baterías de ion litio de almacenamiento en lugar de Soria Chira o junto a Soria Chira? ¿Qué pasa si añadimos nosotros también la movilidad, una flota de vehículos eléctricos? ¿Y qué pasa si lo hacemos todo? Obviamente, lo mejor es hacerlo todo simultáneamente. Es decir, que con las renovables desalemos agua y movamos coches. Y en ese caso salió una penetración del 68%. Del 68% en Gran Canaria. 67 y pico. 68%. En términos realistas, absolutamente realistas, Aquí se incluye todo. Y a un coste ostensiblemente más bajo que el actual de generación eléctrica. ¿Qué había que hacer en Gran Canaria para conseguir eso? Bueno, había que poner 720 megavatios térmicos, porque claro, cuando no hay luz, pero no hay viento ni hay sol, hay que suministrar energía. Por tanto, toda la demanda hay que ponerla, ¿vale? 720 megavatios térmicos. Había que poner 885 megavatios eólicos. En Gran Canaria se habla de 1.000, de 1.200, en Tenerife se habla de no sé cuánto. No se puede poner todo lo que se quiera, hay un límite, porque cuando uno ponga el molino más de la cuenta ya está tirando el dinero, porque ese molino ya aporta muy poco al sistema. Por otra parte, tener tantos grupos térmicos significa, cuando hicimos el estudio, que muchos de ellos estaban parados el 90% del tiempo. Solo era garantía de suministro. Otra cosa también, bueno, luego al final les comentaré unas cosas al respecto, ¿no? Podíamos mover la mitad de la flota de vehículos eléctricos con energías renovables y podíamos desalar toda el agua de Gran Canaria con energías renovables. Toda. Y ustedes me preguntarán, ¿y cuánto cuesta eso? Bueno, pues la compra de cero, de los 37 grupos térmicos de 20 megavatios. 37 grupos térmicos parecen muchos grupos, pero les recuerdo a ustedes, bueno, no sé si lo saben, que cualquier crucero que atraca ahí tiene 9 o 10 grupos térmicos de 25 megavatios dentro. Vale, un barco, Un barco tiene 21 grupos ahora en la central de Juan Grande, entre Juan Grande y la otra, ¿no? En la eólica pusimos ahí la cantidad, bueno, esos grupos térmicos cuestan 720 millones de euros. La eólica cuesta 1.200, la renovable 120 megavatios serían 150. En fin, para no cansarle, cambiar todo el sistema, incluyendo las desaladoras que hagan falta adicionales, para desalar agua cuando hay viento y almacenarla, cuesta unos 3.000 millones de euros. Unos 3.000 millones de euros. Recuerdo ustedes lo que estaban hablando de ahorro antiguamente. Bueno, eso significa que el sistema eléctrico de Gran Canaria pasaría a ser un 68% de penetración de renovables, pasaría a ser un nivel de autosuficiencia de un 50%, pasaría a 100% del agua desalada con recursos renovables nada más, a un coste más bajo que el actual, y pasaremos a tener una flota de 200.000 vehículos eléctricos
que no, bueno, luego los comento un poco de qué significa esto, ¿no? Así que eso significa, ese estudio se ha hecho muy serio, el estudio lo presentamos a la Consejería de Industria, el estudio lo presentamos que nos confesaron 10 ingenieros de Endesa, ¿no? Ahí, y todos nos dijeron, mire, tiene usted razón. Si quieren luego hablamos de estas cosas, ¿no? En fin, por tanto, es posible el cambio de modelo, es posible técnicamente, es posible económicamente, es absolutamente necesario. ¿Qué pasa por tanto, si esto lo extrapolamos a Canarias, y aquí hay que constar que son números, digamos, gordos, porque yo no he hecho los estudios de todas las islas, no, pero en fin, a grandes números. Podemos aspirar en el conjunto de las islas a un 60% de penetración de energías renovables, sin ningún problema. Podemos generar ahorros a base de generación distribuida, que va a venir muy fuerte, y ahorro un 10%. Y podemos suponer en condiciones, quizá un poco forzadas, pero en fin, ya veremos, que en 2030 un 40% de la flota sea de vehículos eléctricos. Un inciso para que entiendan ustedes cómo entiendo yo las cosas, porque claro, aquí yo creo que estoy en una comisión de industria, ¿no? Por tanto, lo importante es cómo se traslada esto al sector industrial. Yo creo que una cosa interesante sería que el gobierno de Canarias financiara la compra de vehículos eléctricos siempre que fuera asociada a una disposición de energía renovable. Ya son 10 minutos. 2 minutitos. Vale. Ya el tiempo está pasando. Ah, está pasando. Bueno, pues. 2 minutos, pero en el segundo turno puede. Vale. No, entonces, bueno, pues voy a ir a los números gordos. En generación de electricidad nos podemos ahorrar 730 millones de euros cada año, ¿vale? Si hacemos esto. En el transporte de carretera nos podemos ahorrar 291 millones de euros cada año si hacemos esto. Y el transporte aéreo interior no podemos ahorrar nada porque no lo podemos manejar. Un mensaje: toda el agua desalada en Canarias, en todas las islas, se puede obtener con solo energía renovable, cuando no hay se paran las plantas y cuando hay se almacena, a un coste inferior a los 0,70 céntimos de euro. Por lo tanto, más barato de lo que se está haciendo ahora. Y tenemos garantía, llueva o no llueva, pase lo que pase. Y además eso crea un sector industrial de primer orden, ¿no? Y además esto no lo digo en balde porque se hicieron, estando en el ITC, se hicieron todos los estudios, proyectos reales y aquello funcionó muy bien. Segundo mensaje: tener agua significa tener sector agrícola, ¿verdad? Independiente de lo que pase con las lluvias. Y un sector agrícola tecnificado, como tiene que, para protegerlo frente al cambio climático, es una oportunidad de desarrollo industrial de primer orden. Y todas las islas deben tener su parque energético y bioindustrial, como yo les llamo. La tercera, el parque de vehículos eléctricos, está claro, ¿no? Está claro. Pero incluso hasta la posibilidad de tener nuestros propios vehículos, ¿por qué no? Nuestros propios vehículos, un sistema que al final se los comento, para ir terminando, ¿no? En definitiva, mejoramos el empleo, esto supone más de 2.000 empleos directos ya, mejoramos la competitividad, mayor renta disponible en los hogares porque habrá que pagar menos dinero por la electricidad, más competitividad de nuestras empresas, especialmente las turísticas. Cuanto más suba el coste del petróleo, más competitivos serán nuestros hoteleros porque la factura eléctrica está parada, está bloqueada. Y por tanto podrán compensar mejor los excesos de coste de transporte. Y desde luego también, si se hacen las cosas bien, las instituciones públicas que participan en todo esto pueden tener más dinero para apoyos sociales y demás. Ya termino. Menor vulnerabilidad de las islas frente al cambio climático o frente a cualquier conflicto que puede venir. Mayor autonomía, reducción de costes, mayor creación de empleo, energías verdes, energías más apetecibles para venir a ellas, ¿verdad? Respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué hay que hacer? Y ahí, perdona, ya termino ya. Y ahora este es el reto para ustedes, ¿no? Primero, hay que redefinir desde ahora los sistemas eléctricos. Es decir, que ni se les ocurra a los sistemas energéticos poner grupos de 100, 200 megavatios. Tienen que ser todos grupos pequeños, 20, 25 megavatios, que es la flexibilidad total. Primera cuestión. Segunda, y eso el consejero creo que estaba por la vía. Es decir, imponer un criterio sobre Endesa. ¿Me das cuenta? Segundo, redefinir desde ahora las plataformas energéticas. No se puede estar poniendo molinos y plantas por todas las islas, por todos lados. Eso es una ruina económica, visual, a impacto de todo. Cada isla tiene perfectamente definido, ¿eh? Las zonas donde hay mucho viento, y ahí hay que hacer inversiones públicas, creo yo, para poner esas plataformas que luego se alquilan. En tercer lugar, hay que explotar, y eso sí que es un problema, pero es un problema político,
hay que explotar conjuntamente la generación de electricidad, la de agua y la de vehículos. Es una explotación conjunta. O sea, no me digan ahora, yo pongo un parque eólico y a mí no me lo cortan de la red, oiga. Y el de Endesa dice, a mí no me pare el grupo térmico. No, es un negocio de todos. Todos ganan. Y todos gestionan óptimamente aquello. Y en último lugar, hay que definir una política, creo yo, industrial, que se deriva de todo esto, económica y social, para que estos recursos se distribuyan en Canarias y no se vayan a empresas que nos vienen de muchos sitios, ¿no? En definitiva, no se ve muy bien, pero esa es la Canarias a la que yo aspiraría, ¿no? Vale. Pues nada. Bueno, pues aquí ya está dicho casi todo, ¿no? Encantado de responder a las preguntas y ampliar lo que muchas ustedes. gracias. Sí, no, y un segundo turno que sí. Cosas que se le habrán quedado se puedan decir. Francamente, creo que todos compartimos su exposición. Y vamos a los turnos de los grupos, como es preceptivo. Yo creo que corresponde la intervención primero a los grupos que han solicitado. ¿No? De menor a mayor, de acuerdo. Vale, perdona, Juan Manuel. Entonces, grupo de Nueva Canaria, doña. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Calero. Bienvenido a esta comisión. Y bueno, ya nos conocíamos, tuvimos la oportunidad incluso de hacer algún diagnóstico o trabajo juntos y decir que lo admiro y creo que debemos de aprender cada día más. Yo más que decir, pues me gustaría preguntarle, aprovechar la oportunidad para preguntarlo, aunque creo que todos los grupos contamos con 10 minutos. Presidente, con 10 minutos contamos, con 10 minutos. Pues voy a aprovechar para ver si puedo preguntar todo lo que quisiera. Vamos a ver, a mí me gustaría saber qué se puede hacer, es decir, porque lo que nosotros percibimos es que no se está haciendo nada. Vamos a ver, si Canarias aspira a esa fotografía que usted nos colocó en último lugar, pues nosotros no podemos entender cómo se sigue optando por proyectos tipo los de red eléctrica, que me imagino usted conocerá, como los que se están desarrollando en la isla de Fuerteventura, donde, por cierto, van más avanzados que en la isla de Lanzarote, donde hemos tenido la suerte de que no comiencen todavía. Es decir, es necesario. Usted decía algo que consideré muy importante, la colocación de molinos en cualquier sitio y sin ningún rumbo, ¿no? Por lo menos aparente. O sea, ¿es necesario atentar tanto contra uno de nuestros principales atractivos turísticos como es nuestro paisaje, si vamos a optar finalmente por esta vía? Esta me gustaría que me la contestara porque tengo especial interés en conocerla, es decir, en saber si estos proyectos tan agresivos para el paisaje de nuestras islas a día de hoy son necesarios con la tendencia a la que debemos aspirar según su explicación. Luego, otra de las preguntas, creo saber, si no es así, le pido que me corrija, que por ejemplo la Mancomunidad del Suroeste de Gran Canaria, ellos producen su agua y lo hacen en su mayoría con energías renovables. O sea, me gustaría saber si eso es tan complicado y si no lo fuera, ¿por qué no se ha implantado en el resto de las islas, ¿no? O sea, porque en Gran Canaria, en su totalidad, la producción de agua es desalada. O sea, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál cree usted que es la dificultad para que las administraciones no hayan apostado decididamente hasta la fecha por esto? Luego, ¿cómo podría hacerse el que si de verdad algún día conseguimos un gobierno que apueste decididamente por esto, cuál sería la fórmula para ir creando una red independiente? Es decir, técnicamente no sé si me explicaré muy bien,
pero si usted no me entiende, yo le explico a mi manera. Es decir, cuando le digo una red independiente es, ahora mismo todo lo que se produce se vuelca en una red cuyos únicos propietarios y beneficiarios son las grandes eléctricas. Para nosotros desvincularnos de las grandes eléctricas y empezar nosotros a rentabilizar y a ser propietarios únicos, las administraciones, siempre hablo desde la administración pública, es decir, cómo la administración pública puede ir rentabilizando y siendo propietario a su vez de todas esas redes. Eso, supongo, necesita de un trabajo paralelo que no sé cómo se pudiera ir haciendo para que finalmente llegamos a eso, como ocurre en comarcas ya a día de hoy en Alemania. Alemania ha implantado este sistema y poco a poco ya tiene comarcas autónomas. Pues si es viable, si no es viable, cómo podría ser y cómo no podría ser. Y yo creo que de momento no se me queda nada más en el tintero, si no se lo digo a algún compañero para que le pregunte. Que hable él. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidente. Doña Gladys, por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón. Sí, buenos días a todos y a todos, señor Calero. Un placer, un honor escucharle. Yo creo que ayer y hoy hemos tenido dos comparecencias de personas que han hablado muy claro sobre dos sectores que son muy importantes y el sistema energético, debido a la falta de transparencia, de que usted, que evidentemente es un experto en la materia, ha sido capaz de traducirnos para que podamos entender exactamente cómo funciona, porque uno de los principales problemas es la opacidad de nuestro sistema eléctrico, de cuáles son los costes, de cuáles son los gastos, de cómo funciona y de que yo creo que un consumidor es imposible muchas veces que entienda ni siquiera su recibo de la luz. Entonces, bueno, yo primero agradecerle enormemente su presencia y que la invitación de varios partidos que hemos hecho aquí para que usted estuviera la haya aceptado. Quiero hacer incidencia en varios puntos concretos para que usted un poco nos aclarara y de cuestiones que este grupo parlamentario tiene una especial preocupación. En primer lugar, la flexibilidad de nuestro sistema eléctrico en Canarias. Cuando introducimos la energía eólica, y usted ha hablado, no voy a hablar técnicamente para no hablar ni porque después me lo han corregido, que la eficiencia de los molinos, es decir, lo que usted hablaba, la potencia que está instalada, pero realmente cómo se traduce en energía real que se introduce en el sistema y que realmente va a los consumidores dentro de ese porcentaje del mix energético que tenemos, ¿no? Porque al final introducimos una energía que al final no llega. La sensación que tenemos muchas veces cuando hemos ido andando en estos sistemas es que estamos sobreproduciendo energía. Y yo creo que usted nos aclarará este tema. Primero, por la falta de flexibilidad de los sistemas eléctricos en Canarias, es decir, de esos ciclos combinados que cuando hay una producción energética de los molinos y tenemos más producción, y en Goyas Bares, por ejemplo, por la noche, que tenemos que seguir produciendo con los equipos que no podemos reducir la producción de generación centralizada, apagamos los molinos, porque evidentemente es más fácil arrancar y apagar un molino que a lo mejor tarda 5 minutos que un grupo de ciclo combinado de los que tenemos en Canarias, ¿no? El diseño que ha habido en este sistema de producción centralizada energética en Canarias, evidentemente no se ha hecho pensando en una eficiencia energética, en que se redujeran los costes para los consumidores, sino, sinceramente, y esto ya es una opinión personal, pero evidentemente a los intereses de las grandes industrias eléctricas en mundiales, porque ya ni siquiera estamos hablando de empresas estatales, esto son empresas multinacionales. Por tanto, me gustaría que hablara y un poco lo que usted comentaba de esas generaciones centrales que fueran de 25 megavatios como mucho, para que puedan ser flexibles, para que podamos apagar, para entendernos, cuando estemos entrando en el MIS, ¿no? Después, otra pregunta de duda que tenía, cuando usted habla de ese 65%, en este caso en Gran Canaria, pero en el estudio que tiene de todas las islas, entiendo que es con la misma red de transporte que tenemos en la actualidad. No sé si porque usted sabe todos los conflictos que tenemos con alguna red de transporte en algunas islas en concreto, como Fuerteventura, de que se nos hace creer que es indispensable y poco menos que, que la gente de Fuerteventura, si no le ponemos esas líneas, no va a tener luz en los próximos años. Nos gustaría que usted como técnico nos explicara este tema. Esto lo enlazo con Red Eléctrica de España, con respecto a las inversiones, porque tuvimos en el mes de enero una reunión con ellos precisamente para hablar de los proyectos, y una cosa que nos llamó poderosamente la atención a este grupo parlamentario es que en esa planificación
no se tenía en cuenta para nada la introducción del gas que este gobierno pretende hacer en Canarias. Es decir, dentro de toda la instalación de transporte eléctrico, etcétera, etcétera, entonces no se tenía en cuenta que podía reducirse ese consumo eléctrico supuestamente por la introducción del gas que quiere hacer este gobierno, y me refiero al gas ciudad, o sea, al gas, la distribución en ciudades, como usted sabe que en estos últimos meses han habido unos decretos para autorizar esa redistribución gasística y cambiar el modelo en el que todos los hogares estaban consumiendo electricidad, propuesta también por el propio gobierno, auspiciada por el gobierno, y que ahora quieren que se cambie ese modelo, una necesidad que no tenemos. Una alternativa a las industrias, a las que se le ha vendido esa necesidad de que el gas es indispensable para el desarrollo industrial en Canarias. Bueno, no me quiero extender mucho porque quiero que sea usted el que hable, pero sí tengo muchas cuestiones que querría que usted nos comentara. La introducción del gas. Quiero que usted nos hable de la introducción del gas en Canarias. Si cree realmente que es una energía de transición, si esto va a ayudar efectivamente a que hagamos nuestro sistema sostenible, esa palabra tan denostada, porque sostenible se le llama a todo últimamente, y yo creo que es que hay que poner en énfasis lo que significa ser sostenible y desde este punto energético. Le quiero hablar también de la democratización de la energía. Usted hablaba de que no puede estar en manos, la energía no puede estar en manos. Los parques eólicos públicos es indispensable que para nosotros, desde luego, que esté en manos también de la Administración el hecho de que la energía es un bien común y tiene que llegar a todos los ciudadanos. Hay que acabar con la pobreza energética, y la decomisión de las energías tiene que ver mucho con el autoconsumo y también con la eficiencia energética, que en este gobierno se habla más de eficiencia y que dentro de la eficiencia debe estar el autoconsumo, pero yo creo que el autoconsumo en Canarias es... Y ahora, con todos los cambios normativos que existen, con el camino que Europa ha ido haciendo para que sea colectiva, para que además sea remunerada, etcétera, etcétera, el autoconsumo, y en esto hemos hablado, en algunas ocasiones nos hpero podido sentar, de todo el tejado que tenemos en Canarias que podría ser productor de energía. Nos gustaría también, que no lo ha hablado pero me gustaría que también que introdujera esto. Y yo solamente terminar simplemente con que hablar de otras fuentes de energías alternativas renovables, por ejemplo la geotermia, la marina. No sé tampoco en la eólica offshore cuál es su opinión, porque usted está diciendo hay un techo para introducir la eólica. Entonces, como investigación, como I+D+I para otro tal, perfecto, pero realmente ese es el camino, poner molinos en el mar. Bueno, en fin, volverle a agradecer su presencia, espero que nos pueda aclarar estos temas. Nos gustaría que esto pudiera durar horas y pudiéramos trabajar, pero espero que de esta comparecencia puedan surgir iniciativas en que el Gobierno de Canarias pueda estar y pueda presionar para que realmente sea una realidad y cambiemos nuestro sistema energético. Y perdón, otra pregunta también que se me olvidaba son las interconexiones entre islas. Es algo que también se habla mucho de la seguridad del sistema, en que tenemos que interconectar las islas. Parece que no podemos tener sistemas autosuficientes en las islas, con el coste que eso supone, que es que al final, para ser efectivos de que realmente eso sea una seguridad, o lo que estamos haciendo es simplemente invertir más dinero y meter dinero en unas instalaciones que después a lo mejor no son las más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Agustín Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Calero, bienvenido. Muchísimas gracias por su primera aproximación a este tema tan complejo, que personalmente me estoy aproximando hace relativamente poco, pero desde luego con tantas variables y tantas cuestiones que nos afectan muchísimo aquí en la sociedad canaria. Usted ha iniciado su exposición con unos datos muy reveladores, que lo que pone de manifiesto es una dependencia tremenda, una vulnerabilidad energética de nuestra sociedad, que acaba al final en un escenario ideal, que es el que usted plantea, de una penetración de renovables y de una utilización relevante, pero probablemente el reto está en esa transición. Y ese relato intermedio es el que vamos a intentar a ver si nos puede ayudar un poco, ¿verdad?, para concretar. Evidentemente todos estamos por una apuesta de una descarbonización, de una penetración de las renovables, de una apuesta. Mi compañera Cristina Tavío la semana pasada hablaba de la apuesta de la Unión Europea por la economía circular, de la biodiversidad y todas estas cuestiones que nos atañen y nos afectan como territorio fragmentado y como territorio débil que somos, pero la realidad es que no estamos solos. Somos islas, pero tenemos unas estrategias y unas políticas que nos marca la Unión Europea y que de ahí descienden, porque plantear unas soluciones fuera de ese contexto parecería a lo mejor también fuera de contexto. Quiero decir, Europa establece unos objetivos, establece unas prioridades, que hace suyas también el Estado español, que hace suyas
o que traslada a un comité de expertos un informe que presentaba este año, donde establece un escenario común que probablemente compartamos la mayoría, que hace suyas la propia ministra Rivera en su primera comparecencia en julio en las Cortes Generales, donde igualmente plantea 5 grandes estrategias y probablemente buena parte de ellas, algunas ya puestas en marcha, también compartamos, y que hace suyas, y ahí ya voy centrándome, la estrategia energética canaria. La primera cuestión que me gustaría plantearle, porque hay críticas y estamos ahora intentando también trasladar, y haremos tantas iniciativas como hagan falta, todavía está por aprobar ese estudio preliminar de la estrategia energética canaria, de una metodología que parece algunos creen que no es la correcta. Me gustaría saber su opinión, porque a lo mejor estamos a tiempo, antes de que se apruebe por parte del Gobierno esa estrategia canaria, si estamos a tiempo de corregir los datos tan reveladores como los que usted nos ha dado, sobre todo de costes, porque los costes probablemente de las renovables hace unos años, fotovoltaicas, hoy no tienen nada que ver. Por tanto, tendrá una afectación en ese documento y en las salidas que se le puedan dar a la, por ejemplo, penetración de las renovables. Y después hay otra cuestión. La comparecencia suya hablaba de sostenibilidad. Efectivamente, todos apuestan por esa sostenibilidad medioambiental, pero entiendo también que una sostenibilidad social. Nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Es decir, al final, si estamos hablando de acomodar o de incrementar las energías limpias, eso tiene un coste y me imagino que habrá que hacerlo acomodándolo para evitar que sean los más vulnerables los que al final paguen con esos costes o sobrecostes de una apuesta por unas energías renovables que tuvieron unas buenas intenciones hace unos años, pero que incrementó el déficit y las tarifas eléctricas que tuvo y que, como usted sabe, provocó un ajuste de más de 4.000 millones, precisamente a lo mejor por unas expectativas que no estaban ajustadas a la realidad. Yo a este Gobierno le escucho con cierta frecuencia, porque probablemente no tiene las competencias. Hablamos de una política energética que planifica el Gobierno, que ejecuta la red eléctrica, y que aquí al final estamos en cuestiones procedimentales, medioambientales, de la Consejería en su doble vertiente territorial e industria, para resolver, pues probablemente una planificación insular estratégica que no está, o que después se encuentra con problemas territoriales evidentes que impide que se incorporen las renovables en igualdad en diferentes territorios. En La Gomera no llegan al 2%, por poner un ejemplo. En Fuerteventura estamos teniendo problemas de ámbito político y, en cualquier caso, y disculpe que vaya de forma deslavazada, porque son tantas las cuestiones, la compañera Conchi Monzón habla del gas. Efectivamente, yo creo que es fundamental, una opinión como usted, un hombre experto y solvente, conocer la opinión del gas. Porque si nos remitimos a esos documentos y esas recomendaciones europeas, estatales, informes de expertos, hablan de la necesidad de incorporar el gas como elemento transitorio y no compitiendo con las renovables, sino compitiendo con el fuel al que vendría a sustituir. A mí me gustaría saber, ya que esto ha sido objeto de polémica, sigue siendo objeto de polémica, la regasificadora de Granadilla, las cuestiones que tienen que ver con la implantación del gas en la isla de Gran Canaria, su opinión sobre el gas. Y finalmente, nada más, darle las gracias. Todos los datos que usted hoy nos aporta, yo creo que los tendremos que tener siempre muy presentes, que se irán actualizando porque nos va a servir para poder también tomar decisiones más en el día a día, porque a veces esto va tan rápido y va a unas velocidades tan vertiginosas que planteamientos de hace unos años hoy pueden perder toda la virtualidad. Muchísimas gracias, señor Calero. Gracias, don Agustín. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Iñaki Álvaro. Gracias, presidente. Señor Calero, un placer tenerle aquí. Somos de la misma isla, así que el placer es doble. Y yo voy a intentar ser lo más breve posible, no voy a hacer muchas consideraciones sobre la posición de mi partido, sobre el tema que nos ocupa, y sí me gustaría que ese tiempo que no voy a consumir, pues lo pudiese usted disponer para responder en la medida de lo posible a las preguntas que le quiero plantear. Yo soy optimista porque creo que los avances tecnológicos ayudan a vencer las resistencias al cambio, en este caso en el modelo energético, y a democratizar o socializar tanto la producción de energía como el consumo, por lo que se vencerán resistencias a los monopolios y oligopolios a los que estamos acostumbrados en un sector que es estratégico y que por eso también viene
era estatal y por eso va heredando la estructura de mercado que tiene. Me gustaría que hablase de la geotermia, no la ha mencionado. Hay pocos estudios, el Gobierno de Canarias pues no ha hecho los deberes en cuanto a estudiar las posibilidades de explotación de la geotermia, porque bueno, hace falta hacer catas, básicamente, para ver si a 1,5 o 2 kilómetros de profundidad hay temperatura suficiente como para poder instalar geotermia. La segunda cuestión que le quería plantear, bueno, ya se le preguntó por la interconexión. Nosotros sí creemos que hace falta un sistema robusto, cuanto más robusto, más seguro, más estable. Entonces, apostamos por la interconexión y, bueno, me sumo a la pregunta que ha hecho la portavoz del Grupo Podemos sobre la necesidad o no de la interconexión. Cuando se habla del gas o se intenta demonizar del gas, un dato que no nos ha pasado desapercibido es que usted entiende que debe de haber sí o sí centrales térmicas que aseguren el suministro de energía en el caso de que no haya fuente de energía renovable. ¿Vale? Pues si tiene que haber sí o sí, la segunda pregunta sería, ¿ese sí o sí con gas, con petróleo, con ambos? Me gustaría también que hablase del hidrógeno, de los vehículos con pila de hidrógeno, porque se habla de los vehículos eléctricos con pilas de litio, pero no se habla del hidrógeno. Sabemos perfectamente que no hay una infraestructura de recarga, pero que dice su opinión de cuál es el futuro en la movilidad terrestre en cuanto a estos dos tipos de energía. Fotovoltaica eólica. La eólica hemos hablado del impacto al paisaje. La fotovoltaica también lo puede tener o no, depende si se usan las cubiertas existentes, no hay una afección al paisaje, pero más allá de esa afección o no al paisaje, lo que quiero incidir es en la capacidad de la población de poder acceder a ser inversor y consumidor a través de la energía fotovoltaica, cuestión que no puede hacer a través de la eólica. Porque a través de la eólica nos encontramos también que son pocas empresas, pocos inversores, grandes sumas de dinero, los que pueden apostar y obtener un retorno por la apuesta de esta tecnología. Y por último, bueno, usted ha hablado de que hay que ser consciente, hay que ser inteligente a la hora del fomento del vehículo eléctrico, de la subvención del vehículo eléctrico. Yo comparto totalmente su postura. Me parece que el vehículo eléctrico acabará bajando por los avances de la tecnología y el propio mercado, y me parece, desde luego, un error el planteamiento, por ejemplo, que acaba de hacer Coalición Canaria, Partido Popular y el Grupo Mixto, presentando una proposición de ley para que tenga un 0% de GIC el vehículo eléctrico, cuando realmente los que se van a beneficiar van a ser aquellos que se puedan comprar un Tesla de 120.000 euros. ¿No? Creo que las políticas fiscales deben orientarse de una manera más inteligente, igual que las subvenciones a la compra del vehículo eléctrico. Y ya termino haciendo una referencia a nuestra querida isla. Usted ha hablado de la peligrosidad o del problema que puede tener el hecho de que las centrales eléctricas están al borde del mar porque usan el agua del mar para refrigerar los motores. Bueno, en Fuerteventura, que estamos bastante hartos de la situación de contaminación acústica y ambiental, también de gases, de la central eléctrica que está dentro de Puerto del Rosario, en la costa, se plantea su traslado por parte del Cabildo a una zona interior. ¿Considera que eso es viable o que debe de estar siempre al lado del mar, que se deben de buscar otras ubicaciones? Porque luego ya es un tema que raya el desquicio de la población de Puerto del Rosario, la situación que vivimos con la central eléctrica, y nos gustaría saber si, como usted plantea, va a ser sí o sí necesario siempre tener este tipo de infraestructuras, si es necesario o no que estén al lado del mar o si hay otras alternativas para la refrigeración de los motores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Iñaki Álvaro. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Socorro Beato. Gracias, señor presidente. Señor Calero, desde el Grupo Nacionalista Canario le damos también la bienvenida y le agradecemos que comparezca en este Parlamento. Le felicitamos por su intervención y valoramos muy positivamente que nos haya ilustrado con sus conocimientos, con su saber, fruto de su dilatada experiencia profesional y docente e investigadora. Y coincidimos en muchos de sus planteamientos.
el objetivo, y no tenemos ninguna duda, es la máxima penetración de renovables en las islas. Y es indudable que en los últimos años se han producido muchos avances en este sentido, en la penetración de una energía que llevaban, por distintas circunstancias, muchos años paralizadas. Se han multiplicado los parques eólicos, que según la Consejería en el año 2015 contábamos con 53 parques. En el presente año estarían en condiciones de ponerse en funcionamiento 38 parques más, y a finales de este año estaríamos en condiciones de contar con 91 parques eólicos en el archipiélago, lo que lleva consigo aparejado un incremento de la potencia instalada, que en julio del 2015 era de unos 330 megavatios y ahora hay en torno a 400, y si tenemos en cuenta lo que se está construyendo, las previsiones es que lleguemos a cerca de los 660 megavatios, con lo cual, según estas previsiones, en 3 años se habría duplicado la potencia instalada. Hablaba usted, y es cierto, la eólica consume territorio. Y cada isla tiene su planificación insular para la colocación de los parques. Queremos saber también su opinión respecto a la eólica marina. Canarias está a la cabeza de España con la primera experiencia en Canarias en eólica marina, y queremos saber cuál es su opinión sobre esta nueva tecnología que se está ya instalando en Canarias. Y hablaba usted y ponía el énfasis en los costes energéticos de las islas. Y yo quería hacer una referencia, porque es obligada en estos días en el que está a punto de aprobarse el nuevo REF, hacer referencia a que en ese texto se ha consignado definitivamente, por ejemplo, la eliminación del impuesto al sol en las islas, también las ayudas que no estaban incluidas a la producción a la desalación de agua con energía eólica, con energía renovable, y la preocupación, y esto es lo que le llega a los ciudadanos, que cómo sería nuestra factura eléctrica si no tuviéramos el REF con los costes que usted nos anunciaba, ¿no? Hablar la última tiene el inconveniente de que muchos han hablado de muchos temas. Yo también tenía la pregunta del señor Lavandera respecto a las centrales. Decía usted las contingencias de las centrales al nivel del mar y los peligros que podrían comportar. Y es verdad que aconsejan que la cercanía viene derivada de la mayor refrigeración que se da en la costa. El problema, sabemos, en Fuerteventura, el problema de la central del Charco, y queremos saber su opinión de cuál sería la ubicación más adecuada de esta central en Fuerteventura. Canarias tiene como región ultraperiférica vulnerabilidad, dependencia exterior, con sistemas aislados, y esto hace que no tengamos una energía que nos pueda abastecer desde el continente en horas que no tenemos energía renovable disponible. Somos conscientes de que este problema se puede aplacar con el almacenamiento, pero a día de hoy, como sabe, el almacenamiento no es una tecnología consolidada en las islas. Chira-Soria es un ejemplo de la apuesta del Gobierno con las renovables, a un mayor almacenamiento a gran escala, pero evidentemente muy costoso. Pero en tanto las tecnologías de almacenamiento se consolidan a costes reducidos, y teniendo en cuenta que la energía renovable en Canarias no es gestionable, es decir, tenemos eólica y fotovoltaica, es una energía no gestionable que tiene picos que pueden variar, frente a la gestionable, como puede ser la hidráulica en la península, aquí no tenemos ríos, o la geotermia de alta entalpía. Pues nuestra pregunta sería, ¿cuál es la tecnología de respaldo con menor coste económico? Hablaba usted de 1,8 millones para la producción de energía eléctrica con petróleo, un 48% del coste total, y también con el menor coste medioambiental y más sostenible, el menor coste de emisiones a la atmósfera. ¿Qué tecnología propone para garantizar la seguridad
del suministro en unas islas con unos sistemas aislados, con 2 millones de habitantes en Canarias y con una recepción de turistas en torno a este año a los 15 millones de turistas que, como usted bien decía, consumen el 54% de nuestra energía, el mayor consumo de energía junto con el doméstico, y en donde hay que centrar los esfuerzos fundamentales para ahorrar energía. Estas son nuestras preguntas y espero que nos las conteste y seguiremos en contacto para seguir aprendiendo de sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, pues ha concluido el turno de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, doña Socorro Beato y don Roque Calero. El doctor Roque Calero tiene la palabra para concluir el asunto. Bueno, yo he tomado nota de todo lo que he podido, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna respuesta que quede sin contestar, por favor, me lo dicen, ¿no? Empezando por las primeras intervenciones, creo que una pregunta que hacía que es ¿por qué no se hace nada, no? Yo creo que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, ya me gustaría que hicieran más rápido y más, ¿no? Pero algo se está haciendo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la eólica se está expandiendo. Yo comentaba ya antes que vamos a pasar a 418 megavatios instalados, con lo cual llegaríamos a 600, pero 600 es menos de lo que hay que instalar solo en Gran Canaria. También, porque otra observación que se hizo, que el problema que existe de dispersar los molinos, que es lo que se ve, porque la fotovoltaica se ve menos, ¿no?, por todo el territorio. Yo soy absolutamente contrario a esa postura, absolutamente contrario. Primero, porque muchos no están en el sitio donde hay más viento, sino donde el señor dueño del terreno pues consiguió un negocio. Y por tanto las islas tienen definido, perfectamente definidos, porque hicimos en su día los mapas eólicos, de todas las islas, el sitio donde hay viento. Pues lo que propuesta mía es crear en cada isla un parque industrial, energético, igual que aquí existe el de Granadilla y en Fuerteventura, en Gran Canaria, el de Arinaga, lo que sea, ¿no? A mi punto de vista es una opinión personal, posiblemente de dominio público, donde cualquier inversor se dice, mire usted, sí, usted puede ver su molino, plataforma 3.7 y 8. Eso significa ahorros enormes de estaciones transformadoras, ahorros enormes de líneas de evacuación, donde hay que colocar las estaciones transformadoras, no hay ninguna duda, y nos ahorramos un montón de dinero para llevar la línea 10 kilómetros hasta allá arriba de la montaña, para hacer una carretera para llevar el molino allá arriba. Una locura. Si ustedes quieren, después les puedo explicar cómo creo yo que esto se puede solventar. Vale. Otra cosa también que creo que comentaron era el tema del agua con las energías renovables, ¿no? Los estudios que hemos hecho indican que en la desalación con renovables no hay ningún problema. Y ahí caben dos alternativas. Que esas desaladoras se conecten a la red, pongan su parque eólico y funcionen dentro del sistema, o que esas plantas desaladoras se desconecten de la red y generen su propio sistema eléctrico. En este segundo caso, hicimos un proyecto estando en el ITC y funcionó perfectamente bien. Yo he presentado hace poco una idea en Fuerteventura y resulta que Fuerteventura, con un parque eólico, no me recuerdo cuánto era, pero vamos, 2 megavatios o menos, se podría desalar toda el agua del sector agrícola de Fuerteventura, a un coste de 69 euros el metro cúbico. En este momento, la subvención que da el Cabildo de Fuerteventura al agua agrícola son 2 euros el metro cúbico. Es que son cosas tan clamorosas, ¿no? Es decir, que se puede optar porque los que necesiten agua monten sus propios sistemas renovables. Se puede hacer. Y la otra forma es a través de la red. A través de la red no hay ningún problema tampoco para el sistema eléctrico de cuando no hay viento desconectar la planta desaladora. Ningún problema. Porque ellos no tienen que tener por eso potencia en reserva, que es lo que les preocupa. Así que los dos sistemas vale. Por tanto, a mi juicio, una de las grandes cosas que hay que hacer de forma inmediata es desalación de agua a gran escala con energías renovables. ¿Eso entra dentro del sistema nacional y europeo? No, es un tema típico nuestro. Y por tanto, ahí es donde creo que tenemos que legislar nosotros. También decía cuál es la dificultad no sé si se refería a las infraestructuras de canalizaciones o algo así, no sé. ¿Cuál es la dificultad de no intentarlo? Bueno, yo no veo ningún problema. Desde mi punto de vista,
no hay problemas ni técnicos ni económicos, ¿vale? Estos números salen y técnicamente nosotros hemos puesto en esos estudios ningún sistema que no exista en el mercado. Por tanto, desde el punto de vista técnico y económico, eso es solventable. Y por tanto, el tema está en la mesa de UCD. Desde mi punto de vista, es un tema político en este momento. Quizás para contestarle al que decía antes, efectivamente nosotros estamos dentro del sistema eléctrico español, dentro del sistema de la normativa europea, pero también es verdad que hace unos años Canarias planificaba su sistema energético, ¿eh? Los planes energéticos de Canarias no eran los planes peninsulares. Llega un momento dado que no sé qué pasa, pero la cuestión es, ¿qué tiene que ver Canarias con el sistema eléctrico peninsular? Nada. Segunda cuestión, si nosotros planteamos un buen sistema de energía, agua, movilidad, que es de futuro, y lo llevamos a Madrid con cualquier signo político y lo llevamos a Bruselas, todo van a ser aplausos. Y todo vaya a ser allanar el camino, estoy convencido. Por tanto, el problema está en nuestra casa. En nuestra casa. ¿Vale? Creación de redes independientes, ya lo comenté. Se pueden hacer sin ningún problema. Pero, insisto, también se puede pasar por las redes generales. Pagas el peaje correspondiente y pasas por ahí tu energía. El futuro, una cosa que no he comentado, pero se los comento ahora. Ahora van a haber dos cosas fundamentales. Primero, la energía fotovoltaica ha bajado de precio, vamos, exponencialmente al revés. Y por tanto está al alcance de cualquiera. Segundo, las baterías van a están bajando de coste enormemente. Incluso las domésticas, incluso a nivel de domicilio. Y por tanto, la alternativa de la generación distribuida, ahora también se puede hacer, creo que es una gran alternativa para Canarias. ¿Por qué en Canarias? Porque gran parte de la población vive en el campo, vive en casas terreras o casas de 2 pisos. Eso no lo tienen por ahí. Y tenemos sol todo el año. Todo el año. Por tanto, la alternativa que tenemos nosotros para producir energía a pequeña escala, almacenarla a pequeña escala y, no se olviden ustedes, no lo dije antes, pero en fin, el otro tema está el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico que había, que me juicio que promocionar en Canarias, es el que llama SV2G, o sea, el vehículo hacia la red. Toma de la red y cede a la red. Y entonces yo cuando veo en el futuro una calle con 24 vehículos eléctricos aparcados, estoy viendo una central eléctrica aparcada suministrando a las casas que están allí. ¿Entiendes? Es que estamos en un escenario posible que sería, me juicio, fantástico que Canarias lo hiciera y se pusiera como ejemplo. Porque esto va a ocurrir, está ocurriendo, no estoy soñando, ¿entiendes lo que le digo? No estoy soñando. En cuanto al tema de dónde ubicar las centrales térmicas, bueno, los parques eólicos obviamente hay que ubicarlos donde hay viento. Los solares donde hay sol, que son los sures de las islas, y las casas, por supuesto. ¿Y las centrales dónde? Bueno, en el estudio que hicimos nosotros, que fue un estudio, bueno, con 4 perras, con lo cual 4 perras, hicimos 5 estudios y arruinamos la empresa, pero bueno, no hicimos el estudio de estabilidad de las redes. ¿Dónde colocar la central? ¿Y qué red es la apropiada a ese nuevo sistema? Eso no se hizo. Eso era una segunda fase que no se llegó a hacer. El ITC decía que iba a hacerla, pero creo que lo han hecho. Pero, en cualquier caso, vamos a pasar, entiendo yo, de una producción centralizada a una producción descentralizada. En el caso de Fuerteventura estamos hablando mejor solamente de 2 centrales, no una. ¿Vale? Y la ubicación la indica el sitio más próximo posible a los parques eólicos, en fin, bueno, un equilibrio del sistema energético, ¿no? Pero en cualquier caso, ese sistema lleva a transportar menos energía por las redes. No es igual producir en un solo punto y distribuir en todos sitios que producir en varios puntos, obviamente, ¿no? Por otra parte, cuando ponemos grupos pequeños, que es lo que hay que poner, 25 megavatios, ¿qué quiere decir? Que si un grupo se viene abajo, hay otro que está conectado a la red, digamos, al ralentí. Que si se viene abajo, el otro sube y ustedes no se enteran que ha habido un fallo. Eso, con 25 megavatios, es facilísimo de hacer. La potencia rodante son 2 grupitos más de 25 megavatios. Pero cuando ahora tenemos 220 megavatios, tenemos que tener 220 megavatios esperando por si eso se viene abajo. Y, por tanto, la prestación de renovables cae brutalmente. Por otra parte, el parque eólico se viene abajo también. Y, por tanto, hay que poner una reserva térmica para eso, que es un 30% más o menos. Todo eso es lo que se consideró ahí, todo eso. ¿Vale? Y por tanto el sistema es estable, perfectamente estable y sin ningún problema. En cuanto a lo que me comentaban después los siguientes intervinientes, la sensibilidad del sistema eléctrico entendido a esa alta prestación de renovables, ya estoy diciendo que es
que, vamos a ver, no digo que sea estable, no, digo que hay que hacer el estudio de estabilidad, que no se ha hecho, pero los estudios que hicimos nosotros, un poco así por encima, ¿no?, pues indicaban que es un sistema estable, ¿no? La sobreproducción, desde luego en los sistemas eléctricos no se produce sobreproducción, se produce lo que se consume, ahí no hay nada en medio. Un consumo puede ser bombear y almacenar, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en el sistema actual, y eso ocurrió en la época de presidencia de Zapatero, ocurrió lo siguiente. España, hacía pocos años, firma un contrato con Argelia para comprar gas muy barato. Además, Argelia solo lo vende a España porque tenía la canalización vía Marruecos. Entre paréntesis, para eso existe una fuerza de intervención rápida, cierro paréntesis, ¿no? Bueno, pues ese gas barato coincide en un momento en que la Unión Europea dice hay que meter renovables como sea. ¿Qué pasa cuando se dice el gas es barato? Pues ciclos combinados. Y todas las empresas empiezan a poner ciclos combinados, esperando utilizarlos. Cuando la Unión Europea dice no, renovable, y además entra primero en el sistema. Todo el mundo empieza a poner fotovoltaica porque eran unas subvenciones muy altas y eólicas en sitios donde en Canarias ni se nos ocurría poner un molino, ¿sabes? Porque un molino lo ponemos donde hay 3.500 horas, 4.000 horas. Ahí se pone donde hay 2.000, 1.800, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues la pelea, ¿quién se queda fuera del sistema? Y como las renovables entraban primero, se quedan fuera del sistema las gasísticas y los grupos y las turbinas de gas. Eso es lo que pasó. Y todavía estamos pagando nosotros el error, que a mi juicio fue un error de las inversores, ¿no? Pero en fin, por tanto, no hay sobreproducción y en el caso de los estudios que hemos hecho están hechos precisamente para evitar cualquier sobreinversión. Les decía antes que si el sistema Gran Canaria mete 600 megavatios eólicos, el coste de energía te sale 12 céntimos. Si metes 100 megavatios más, el coste se te dispara. Y la energía que aumenta es muy poquita. ¿Por qué? Porque hay que tener parados un montón de molinos todo el año. Otra cosa también que es importante que señalarle es que en el caso térmico lo importante no es el valor del grupo, de la máquina, lo importante es el valor del combustible, ¿no? El valor del grupo puede ser en 25 años nada, una porcentaje pequeñísimo. Por tanto, nos podemos dar el lujo de tener grupos parados muchas horas del año simplemente como garantía de suministro. Y eso lo decimos así también. Desde luego, lo que pasa con estos grupos diésel pequeños es que te arrancan enseguida. Periodos de arranque muy rápidos, ¿no? No es un ciclo combinado, ¿sabes? Y por tanto es una potencia muy flexible. Que sube el viento, para, que ahora, o bajo potencia, así. Además, los grupos térmicos tienen los que montan los barcos una ventaja, que es que su rendimiento es alto a cualquier régimen de potencia prácticamente, ¿sabes? Cuando estamos hablando de cómo hay que reconfigurar los sistemas eléctricos de cada isla, estamos hablando de que hay que hacer esos estudios que no están ahí. ¿Dónde colocar las nuevas centrales no está definido? Porque tampoco tenemos definido dónde tienen que ir los parques. Y por eso yo le decía al Gobierno de Canarias, a Pedro Ortega y a todos ellos, que es imprescindible que detrás de ese estudio que hicimos se hiciera el siguiente paso, que era dónde colocar los parques y las centrales térmicas y la red que hace falta. Y ese sería nuestro gran proyecto de Canarias. La introducción de gas natural licuado. Hay dos posibles utilizaciones. La del gas natural licuado para producir electricidad, sustituyendo al gasoil, que es el que usamos aquí, o el diésel hoy, o para suministrar a las viviendas para, fundamentalmente, agua caliente y cocción de alimentos, ¿no? En el caso de para suministrar para energía eléctrica, ahora, en este momento, el consumo de gas natural licuado es alto, porque hay que sería sustituir prácticamente todo el petróleo, 1.000 y pico toneladas de fuel oil por el equivalente de gas natural licuado, que son 7 o 8 viajes de un metanero de 150.000 metros cúbicos, ¿no? Pero claro, si se va a un modelo rápido de cambio, hacia un modelo de este tipo, de más penetración de renovables, el gas va a ir disminuyendo su penetración. Y yo lo que digo es que eso hay que advertírselo a los inversores. Yo reconozco que el gas natural licuado es menos contaminante que el petróleo, claro que sí, que el fuel oil, pero hay que advertírselo. Mire usted, nuestro objetivo es este, y usted dentro de 10 años o 12 años, pues usted va a vender la cuarta parte. En cuanto a la utilización del gas de cara al consumo doméstico,
yo creo que sería un mal negocio, ¿no? Porque todos tenemos casa, familia, ¿no? Todos cambiamos por vitrocerámica al gas hace unos cuantos años, cuando nos dijeron que era más limpio y verdad y todo eso, ¿no? Hombre, cambiar todos los electrodomésticos ahora por nuevo, y además donde me dicen dentro de unos años el gas va a ser menos todavía, pues no, yo creo, términos muy simples, ¿no? Que yo prefiero hacer una tortilla, ¿verdad?, con un 68% de sol y viento que no con un 100% de gas, sinceramente, ¿no? Por otra parte, hay una cosa que tienen que tener en cuenta. El petróleo está subiendo, el gas está indexado, prácticamente. Cuando sube el petróleo, sube el gas. Pero ojo, porque lo que está incrementando el consumo, por razones medioambientales, es el gas. Y por tanto el gas posiblemente dentro de poco será más caro que el petróleo, ¿no? De luego barato no va a ser. Quiero decir que todas estas razones, lo que tenemos que hacer, creo yo, es una transición rápida al nuevo sistema, a este sistema óptimo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hicimos el estudio pusimos el año 2038 como año objetivo. Y todo el mundo preguntaba, hombre, ¿y por qué el 2038 para llegar a un 60%? Bueno, porque el 2028 todos los grupos que tiene hoy Endesa están amortizados, ¿vale? Y por tanto no puede reclamar todavía valores residuales. Y por eso lo hicimos. No hicimos un estudio porque no teníamos tiempo ni recursos para decir, bueno, yo lo puedo quitar antes y lo amortizo usted. Pero ese estudio no lo hicimos, ¿no? Y por eso pusimos 2038, además. Por tanto, ¿qué significa eso? Que a partir desde ya, y por eso lo dije al principio, el gobierno de Canarias tiene que empezar a decir cómo queremos que sea el sistema que se va implantando, se va sustituyendo para llegar al final al óptimo. Tengo que decirle que en eso están de acuerdo también los señores de Endesa. Bueno, totalmente de acuerdo. El gas para el sector industrial, hemos visto lo que significa el sector industrial, el 6%, ¿no? Por tanto, realmente no es significativo, no es la gran apuesta, creo yo, ¿no? En este caso, ¿no? Otra cosa también, bueno, en cuanto al tema de energía de transición, desde luego, vamos a ver, a mí nadie me dice que vaya en contra ni en favor del gas, simplemente razones nada más. El periodo de transición depende, si el periodo de transición son 40 años, yo diría pongamos gas ya. Pero si el periodo de transición son 10, pues no, depende del periodo de transición. Si yo puedo esperar 10 años quemando fuel y gasoil, por cierto, el fuel vía que se quema en Canarias obligatoriamente tiene muy bajo nivel de contaminación, hay que decirlo, y al menos en las centrales de Gran Canaria y de Tenerife, UNELCO hizo una gran inversión para limpieza de gases, una gran inversión. Por tanto, no es tampoco demasiado contaminante, pero bueno. Los grupos diésel nuevos que se venden, sobre todo aquí en Alemania, Dinamarca y por ahí, tienen un bajo nivel también de contaminación porque tienen sistemas de limpieza de gases y demás. Me refiero a limpieza de los azufres y los nitrógenos, ¿no? También se habló de la democratización de la energía, ¿no? Yo creo que una vía, la más sencilla para hacerlo, es que las plataformas energéticas sean públicas, como son los muchos polígonos industriales, ¿no? Y yo alquilo las infraestructuras, y con eso, pues recursos. Y por otra parte, yo no ningún problema para que un ayuntamiento coja por un molino y lo ponga allí, tampoco, ¿no? Pero en fin, creo que eso es clave para, creo yo, para eso. Vamos a 3 minutitos. Sí, vale. Pues lo siento. Otra, bueno, pues, claro. Bueno, también yo me tengo que ir. Otra fuente renovable, la geotermia. Se está investigando ahora. En Lanzarote se hizo un estudio hace ya años y se observó una cosa que quiero que quede claro. Hay una alta temperatura a unos cuantos metros bajo el nivel del suelo, pero poca energía. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces pone una lupa, la pone contra la piel y la quema. 800 grados. Pero pueden ustedes hervir agua ahí continuamente y resulta que no hierve nada, ¿no? Es posible que... Hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver qué pasa. En cuanto a las olas, yo he hecho algunos proyectos y la verdad es que no es un gran rendimiento y el mar es un enemigo acérrimo de todo. Los costes los disparan, ¿no? Igual que la eólica offshore. La eólica offshore es doble, 3 veces más el coste, ¿no? La transición ya lo comenté. Las políticas de España y Unión Europea ya lo comenté. Creo que podemos hacer una política propia y van a aceptarlas todos no solamente de buen grado, ¿no? Creo que hay que retomar, por tanto, una planificación energética canaria del archipiélago propia nuestra, ¿no?
El sobrecoste de las renovables, ya lo comenté, fue en su momento, ahora ya no es así. Ahora son todas más baratas, la eólica y la solar, que la térmica. Los elementos de transición también lo comenté ya. Yo creo que ha sido una suerte para Canarias, fíjense usted lo que les digo, el retraso de la implantación de renovables. Ha sido una suerte, porque en este momento tenemos una tecnología muy competitiva, que hace 20 años no existía y nos hubiéramos metido en un callejón sin salida. De hecho, aquí y en Gran Canaria podemos hacer parque eólico con 180 máquinas que son chatarras. 2 máquinas modernas sustituyen a todo aquello, ¿sabes? Así que en ese caso no hay que arrepentirse mucho, ¿no? El hidrógeno también se comentó, ¿no? El hidrógeno es otra alternativa clarísima de almacenamiento, porque el hidrógeno se puede, por electrólisis, producir y almacenarlo como un combustible, incluso para los motores. Eso no se ha hecho nunca ese estudio en profundidad, pero había que hacerlo, no solamente para los vehículos, Ya comenté antes lo del vehículo que va a venir, que es el vehículo de la red hacia la red, por lo tanto se convierte en donde yo puedo descargar mi fotovoltaica de la azotea o el coche convertirlo en el suministrador de energía de mi casa. Eso es muy importante. Bueno, creo que ya hablando de Salasur ya se habló, los sobrecostes de electricidad en Canarias son enormes, enormes. Todos los españoles estamos aportando 1.200 millones de euros cada año por el sobrecoste del combustible de aquí. Lo de Fuerteventura, ya lo dije, entra dentro de esta general que hay que moverlo, claramente, ¿no? Y, bueno, yo no sé si se me queda algo. Las interconexiones. Vamos a ver, en un sistema descentralizado, bueno, primero, en un sistema de generación distribuida, no hay que interconectar nada, ¿no? En un sistema muy descentralizado, las interconexiones empiezan a tener menos interés. ¿De acuerdo? Así que depende. Ese estudio habría que hacerlo. Y yo les pediría a ustedes, para terminar, que le rogaran al Gobierno de Canarias que hiciera el estudio completo, ¿no? Completo. Y así sabemos todos cuáles son nuestras posibilidades antes de empezar a hacer cosas. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes.